Bienvenidos a esta cápsula informativa sobre derechos de autor. En los próximos minutos exploraremos el fascinante mundo de la protección legal de las creaciones originales. ¿Qué son los derechos de autor? En base al artículo 11 de la Ley Federal de Derechos de Autor, es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta ley, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos el patrimonial. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre derechos de autor y propiedad industrial? En cuanto a los derechos de autor, el objeto de protección es que protegen obras literarias, artísticas y creativas, como libros, música, pinturas, películas, software, etc. El alcance de esta protección es que protegen la expresión original de una idea, no la idea en sí. La duración de la protección, pues generalmente los derechos de autor duran durante la vida del autor más un periodo después de su fallecimiento. Y el objetivo de los derechos de autor es que busca incentivar la creatividad y la producción cultural al proteger las obras originales de los creadores. La propiedad industrial, su objeto de protección es relacionada con aspectos comerciales y empresariales como marcas, patentes, diseños industriales, etc. El alcance de esta protección es que protege invenciones, diseños, nombres comerciales, logotipos y otros elementos que identifican y distinguen productos y servicios en el mercado. El registro, en la mayoría de los casos, el registro es necesario para obtener protección legal. Y la duración de la protección varía según el tipo de propiedad industrial. En cuanto a su objetivo, la propiedad industrial tiene como objetivo proteger las inversiones y el valor comercial, al permitir a las empresas monopolizar ciertos aspectos de sus productos o servicios en el mercado. Ahora, ¿cómo se clasifican los derechos de autor patrimoniales y morales? Los derechos patrimoniales, derecho de producción, derecho de distribución, derecho de comunicación al público, derecho de transformación y derecho de ejecución al público. Los derechos morales se clasifican en derecho de paternidad, derecho de integridad, derecho de retirada y derecho de divulgación. El fundamento legal de los derechos antes mencionados es el capítulo 2 y 3 de la Ley Federal de Derecho de Autor. Y en cuanto a los derechos de autor en general, está fundamentado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 28, en su 10º párrafo, y en su artículo 4, en su penúltimo párrafo, se habla del ejercicio de los derechos culturales y la garantía que debe de hacer el Estado mexicano a los mismos. Bueno, las características de los derechos de autor son la protección de obras creativas, automáticos y originales, expresión, no ideas, duración limitada, derechos patrimoniales, derechos morales, transferibilidad, excepciones y limitaciones, internacionalidad e impacto de la creatividad. ¿Qué es el derecho patrimonial de autor? El derecho patrimonial corresponde al autor el derecho de explotar de manera exclusiva sus obras o de autorizar a otros su explotación en cualquier forma, dentro de los límites que establece la presente ley. Y hablamos de la ley de derechos de autor y sin menoscabo de la titularidad de los derechos morales a que se refiere el artículo 21 de esta misma ley. ¿Qué es el derecho moral de autor? Es el aspecto del derecho intelectual que concierne a la tutela de la personalidad del autor como creador y a la tutela de la obra como entidad propia. ¿Cuáles son los tipos de obras literarias? La novela, el cuento y la poesía, y la entrevista también. Ahora, después de haber explorado esta información presentada en la cápsula sobre estos derechos de autor, he llegado a apreciar aún más la importancia de este sistema legal en la protección y promoción de la creatividad. Tras sumergirme en el contenido de la cápsula sobre derechos de autor, he llegado a comprender la profunda intersección entre la creatividad y la legalidad.